reciban los saludos cordiales de una amiga más de ustedes, Judy Corazón, para hacerle llegar la invitación a una bonita entrevista con Producciones Creaje con nuestro amigo Genaro Huaraca, donde estaremos hablando de nuestra trayectoria musical, de todas las novedades nuevecitas que se viene para todo mi público. No se lo pueden perder esta bonita entrevista. Seguimos con las entrevistas virtuales. En esta ocasión tenemos a Judy Corazón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Judy? Tu saludo para Creagen. Muchas gracias, señor Genaro Huaraca, a Producciones Creagen. Mil gracias por la invitación y por ese cariño a mi persona, hacerle llegar los saludos correspondientes a todos los seguidores de esta bonita producción, de parte de tu amiga Judy Corazón. Qué bien, Judy. Judy, ¿exactamente de qué parte del Perú es usted? Bueno, yo soy netamente de Apurímac, he nacido en Apurímac, soy de Andahuaylas, la tierra linda de los aguerridos Chanca, como lo llamamos nosotros, tierra de los praderas de los celajes, de las hermosas mujeres, como podrían ver. Soy de Andahuaylas. Qué bien, Judy. Dime, Judy, ¿qué tiempo ya estás en la música? Bueno, nuestro comienzo en la música es desde muy pequeña, lo que es mi padre, que era músico, también nos ha inculcado este camino. Éramos un dueto con mi hermana, nos llegamos a separar después de buen tiempo que hemos sido dúo. Yo le hablo pues hacia atrás, no sé, 15 años atrás, porque a mis 14 años comencé con mi papá. Ella cantaba en el colegio, en las actividades, y sucesivamente fuimos más inclinándonos a la música. Dime, Judy, a todo esto, ¿cuánta producción tenemos ya? Bueno, las producciones, tengo 5 carnavales, lo que es una mezcla de carnaval ayacuchano con carnaval tayacasino. Lo hemos hecho una fusión, le hemos sacado un propio estilo de Judy Corazón. Gracias a Dios ha dado pues mucho que hablar, y tenemos 5 en ese estilo, se podría decir, en lo que es en Guaylas, Santiago y Tunantadas tenemos 3 más. Tendríamos un total de 8 producciones. 8 producciones, mire tú, es bastante, ¿ah? Sí. Más que nada los carnavales sacamos cada año, como los carnavales son solo temporadas, por ese lado sacamos más carnaval. Carnaval, o sea, es full carnaval. Así es, 5 carnavales, 5 producciones de carnaval. Dime, en estas producciones, ¿cuántos temas tuyos de tu autoría tienes? Wow, casi la mayoría de los carnavales. Lo que son los Guaylas, Tunantadas, me apoyan otros autores, mejor dicho, otros compositores, pero lo que es carnavales, casi la mayoría los compongo yo misma. Mira tú, una cantautora, Judy. Muchas gracias. Gracias por contigo. Dime, Judy, a ver, ¿nos podías interpretar a capelita uno de esos carnavales? A ver, ¿podría ser? A ver, que dio bastante que pegar, que es Muchachito Carnavalero. Le hablo de año 2018. Gracias a Dios tuvo bastante acogida. Bueno, dice así: muchachito carnavalero, ¿por qué lloras tanto? Muchachito carnavalero, ¿por qué lloras tanto? Eso te sucede por enamorado, eso te sucede por ilusionado. Un cachito. Claro. No, y esos carnavales son bien pegajosos, Judy, ¿eh? Así es, son bastante alegres, bastante jocosos también. Hablan de la vida real, también hablan de las decepciones, hablan también, a ver, otro que tengo es el ¿por qué carajos? También en año 2019 lo lanzamos, el de Canto Andino. Esta canción se trata pues de un reproche de un ex enamorado que sigue llamándola a la chica, molestándolo, como toda relación, ¿no? No, como toda relación tóxica, dice. Es tu caso por lo que veo, Judy. No, para nada. Este tema trata de eso y dice, pues, ¿por qué carajos te conocí para yo andar llorando? ¿Por qué carajos me enamoré para yo andar sufriendo? Celos aquí, celos allá, me están matando otros celos. Celos con él, celos con otro, me están matando otros celos. Es de los celos. Está bonito. Y lo que continúa ya es con quechua, ya
lo hemos complementado con ketchup. Claro, claro. Dime, ¿y eso, ese carnaval aquí entre nos, es tu casa? No es mi caso. Pero Nada sí que he ver. visto, a ver, en los carnavales que he caminado y he hecho las presentaciones, he visto pues muchachos que se ponen celosos, ¿no? De las muchachas que están bailando con algún chico que baila y están jalando, lo están jalando de las polleras y todo, y ya de esos casos vemos, presenciamos eso y ya pues lo componemos. Y sí les gusta a las personas que lo han vivido, también, de hecho que el celos también existe, hay personas pocas celosas, muchos celosos también, y se identifican, ¿no? Claro, claro, normalmente sale de la vivencia de las personas y todo eso, pues, ¿no? Así es. Claro. Eso es lo que se identifica cuando lo cantas, la vivencia misma de una persona. Dime, Yuri, a todo esto, ¿a qué parte del Perú has viajado con tu música? Bueno, gracias a Dios por esa bendición que nos da. Desde que hemos comenzado ya casi todo el Perú hemos recorrido. Lo que es Juliaca ha sido casi a nuestra casa, Juliaca, Puno, Cusco. Hemos llegado a lo que es a Huancavelica. También hemos tenido la oportunidad de llegar a Jauja, a Apata. Hemos tenido la oportunidad también de ir a Cerro de Pasco y también estábamos en Lima mismo también presentándonos. Y sucesivamente Puquio, que ya está en nuestra plaza, cada año regresamos para allá. Gracias a Dios nos han abierto las puertas y nos han dado pues, esa oportunidad de difundir nuestra música. Mira tú, dime, Yuri, ¿y qué tema te ha dado más satisfacción? A ver, más satisfacción, a ver, ¿cuál de ellos sería? En los carnavales, más que nada los carnavales son muy fuertes. Hay uno que es, dime qué chica quieres. Y los carnavales son bastante jocosos. Ese carnaval se trata de que te siguen llamando, ¿no? Él dice así: dime qué chicha quieres, si conmigo ya terminaste. Dime qué chicha quieres, si conmigo ya terminaste. No dices que ya te casaste, porque me sigues jodiendo. No dices que ya te casaste, porque me sigues llamando. Eso. Esa canción es muy fuerte. Para darle de baja. No, está bien, pero todos los carnavales es así, todo picaresco y todos así. Sí, son así, medio jocosos. Esta canción hay algunas personas que me han criticado porque dice, no es la otra palabra que es mala, ¿no? Yo digo chicha, no lo otro. Claro, sí. Entonces, algunos lo escuchan mal y me dicen que es maquillada, no es lo otro, sino es chicha de joda, chicha. Dime, Yuri, tantos sitios que has viajado, muchas partes del Perú, me imagino que tienes anécdotas, cuentan uno de ellos porque te ha pasado. A ver, tantas anécdotas que le podría contar. A ver, uno que así se me quedó grabado en la mente es cuando hemos ido para las fronteras de Bolivia. Estoy hablando de Cipita, para el lado de Puno. En ahí pues nos dan en un hotel nos da una habitación con pisos de madera. Nos dieron una habitación con pisos de madera y yo como una muchacha joven y yo voy pues a fastidiar a los músicos, ¿no? Que están cambiando en una habitación y yo estoy cambiando en la otra, ¿no? Yo voy a fastidiar diciendo, mira cómo están cambiando, tal cual. Y yo fui con unos tacos gigantes y mis tacos se plantaron adentro del piso del hotel y al final se quebraron. Y no tenía tacos, tuve que caminar por ir a fastidiar a los muchachos. Claro, sí, hay cosas que suceden pues y no se pueden evitar pues, ¿no? Y ya después ya tenía que agarrar el zapato del vestuario para poder caminar porque era un bonito lugar que no podías perdértelo, apreciar, ¿no? Y otras anécdotas que me pasó es más que nada en los escenarios. Por ejemplo, yo soy bien bailarina en los escenarios, me gusta estar alegre, estar en contacto con mi público, transmitir esa alegría, ¿no? Entonces lo que me pasó en una de esas es que mis tacos, como eran puntas, mis tacos se plantaron a lo que es al escenario
y no podía cómo sacarlo. Yo estaba ahí cantando y me movía solo mi cuerpito y estaba ahí y no sabía cómo sacarlo. Y al final el animador se había dado cuenta que estaba pues plantado mis tacos en el escenario. No podía moverme ni para uno ni para otro lado. Y el señor lo que agarra es me mira y mira mis piernas, mira mis piernas. Y yo digo, jala. Agarró mis piernas, jaló con toda su fuerza, casi me voy para atrás con todo el vestuario. Imagínense, ese tremendo vestuario. Eso también fue chistoso. Recién se dio cuenta la gente que estaba plantado mi taco en el escenario, ¿no? Porque son tabladillos que se ponen en los escenarios. Claro. Eso también fue gracioso. Otro, saber, como yo viajo con todo el grupo de músicos, hay muchas anécdotas que nos pasan. Por ejemplo, se nos malogró una fecha el carro cuando estábamos haciendo Palados Cusco, en Abancay, en las alturas de Abancay se nos malogra el carro. Y nosotros pues, como yo soy la única mujercita en ese grupo que viajamos, son 12 personas que viajamos, todos son varones, y como ellos estaban arreglando el carro y todo, yo me fui pues a sentar a una piedrita, a una piedra me voy a sentar, y digo, ya que arreglen ellos, ¿no? Me voy y me había sentado encima de esas hormiguitas, pequeñas hormiguitas, y comenzaron a subirme, me había sentado encima del nido de las pequeñas hormigas. Y al final comenzaron a decir, ayúdame. No sabían qué hacer ellos porque estaban haciendo el trabajo de arreglar el carro y me estaban mirando pues que estaba bailando ahí en el borde del río que está sentado. Eso estaría muy gracioso. Hay bastantes anécdotas que pasan ustedes, pues, de todo tipo. Así es, señor Genaro. Claro. Con el arte se pasa bonitas anécdotas. Claro. Dime, Yuri, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? Bueno, en las redes sociales me encuentran en lo que es en YouTube, también estamos con Judy Corazón Facebook, Judy Corazón en la página, Judy Corazón en todas las redes sociales, Judy Corazón. También hay otros Facebook que lo han creado con mi nombre, que es Judy Corazón. Algunos creo que están siguiendo esas también y son falsas. Solo lo que tengo mi página oficial, o mejor dicho, mi Facebook oficial es como un vestuario de Faustina y con el fondo de canto, mejor dicho, de Hualpahuajay, ¿no? Con él de portada, nada más es esa la original, las otras lo han creado otras personas y no sé con qué fines, pero la verdad no, yo no los manejo, esos cuentos. Bueno, hay de todo, pues, ¿no? Aquí en las cuentas y todo eso, pues. Así es, las redes sociales se prestan para esas cosas a veces. Dime, Yuri, ¿qué le puedes decir a tus amigos del Facebook que te van a ver? Bueno, a todos mis amigos, seguidores de Judy Corazón, les digo muchísimas gracias por ese cariño, por ese aprecio, por las palabras también que me dan de aliento, también los mensajes, más que nada, cuando comenzó también la pandemia, estaban preocupados de mí, en qué estaba y dónde estaba, si es que iba a seguir con la carrera artística o ya iba a dedicarme de lleno a mi carrera, ¿no? Bueno, para alegría de todos, voy a seguir con la carrera artística y sigan difundiendo la música de nuestro folclore peruano y escuchando también la música de tu amiga Judy Corazón. Dime, Judy, cuando decretaron el presidente, no hay evento hasta el próximo año, ¿cómo lo tomó Judy? Bueno, en principio tenía dos reacciones. A ver cómo le cuento. Una reacción que era de mis prácticas preprofesionales, y ya quería salvarme. Me faltaban unos días nada más, así que, felizmente decretaron cuarentena para salvarme de las prácticas, ¿no? Y para irme al otro. Pero en lo que es artísticamente, he tenido, ¿cómo le podría decir? Bastante me ha perjudicado porque tenía ya compromisos hechos, por lo menos hasta fines de marzo, abril, mayo tenía ya los compromisos hechos y lo que es en abril, algunos compromisos hemos dejado de cumplir por la cuarentena. Bueno, ya al próximo año que se normaliza ya tenemos que cumplir estos trabajos que quedaron pendientes, ¿no? Claro, pues sí, todo esto que pasa, toda esta ya vamos ya casi bordeando los 9 meses, mira tú, y a reencontrarnos pues en los escenarios y todo eso, pues, Judy. Así es, señor Genaro, yo ansío
de verdad con todo el corazón, reencontrarme con todo este público, con toda la gente hermosa que pues disfruta de la música de Judy Corazón, lo bailan, lo cantan. Más que nada me gusta esa idea de compartir la alegría, ¿no? Me gusta estar, no sé, en contacto con el público, hacernos bailar, estar en un momento de alegría. Es lo que me alegra a mí, transmitir alegría. Me imagino este tiempo de la pandemia estar componiendo nuevos temas. A ver, en la pandemia, más que nada me he dedicado a otros rubros. El proyecto musical que tenemos para el próximo año ya estaba hecho, ya estaba realizado, ya solo le faltaba el video. Aún le sigue faltando video, ya vamos a lanzar el próximo año. El plan era lanzarlo este año en abril, pero se está demorando para el próximo año en abril también. Dime, Judy, ¿cómo te ves de acá a 5 o 6 años? Bueno, de aquí a 5 o 6 años me veo ya haber llegado a todo el Perú, todos los rincones de Perú, haber conocido, haber presentado mi música, por lo menos internacionalizarme en lo que es la carrera artística y en lo que es mi carrera, pues llegar siquiera a un doctorado, ¿no? Es mi aspiración. Dime, Judy, un mensaje para los nuevos valores de la música andina. Bueno, a todos los nuevos valores, sé que no es fácil, nadie lo hizo fácil, pero sigan perseverando. El que sueña y cree que es posible, lo puede hacer posible. No se queden atrás con esas ganas de que hubiera querido, no, háganlo. Practiquen, más que nada, dedíquense a esta música, es bien bonito, es bastante, como le podría decir, te da muchas recompensas y también es un camino arduo, ¿no? Es arduo, no lo puedo decir, es facilito, lo vas a hacerte de la noche a la mañana, famosa, no. Es trabajoso, pero si es que lo quieres, lo haces. Dime, Judy, a todo esto, ¿cómo es el corazoncito de Judy? Cuéntanos. Bueno, el corazón de Judy Corazón está súper intacto, no tiene ni rajaduras ni nada. Está completito. ¿Sí? ¿Por ahí hay algo? Cuéntanos. No, bueno, por ahora estamos súper solteras ya durante 6 años. Nos hemos dedicado más que nada a nuestra carrera artística y también a nuestra carrera profesional. Y casi no hemos encontrado un lapso de tiempo para podernos dedicar a otra persona o a alguien que nos complemente, ¿no? Y ya nos hemos dedicado más que nada a esos 2 rubros de tiempo completo. Dime, Judy, un mensaje para todos tus seguidores, pues. El mensaje para todos mis seguidores de todas las redes sociales: sigan difundiendo la música andina, nuestra costumbre, que no se pierda, lo que es los carnavales más que nada también, y que siga pues creciendo. Y también para toda mi gente preciosa que me respalda, gracias de antemano. Sin ustedes también no podría pues ni cantar ni hacer llegar mi música a más personas, ¿no? Y si me cooperan y me colaboran compartiendo la música de Judy Corazón, infinitamente gracias a ellos. Claro, claro. Dime, Judy, ¿en tu familia alguien cultiva la música? Bueno, como le decía, nuestras raíces es más que nada de padres músicos. Mi padre, que en vida fue pues el señor Leonardo Jaffia, tocaba el violín. Digo que fue porque ya falleció, ya recién va a cumplir 1 año de fallecido este 29 de noviembre. Bueno, él es el que me hereda este bonito don. Desde pequeña me ha hecho escuchar bastante música, más que nada música del centro, porque vivíamos en el centro del Perú, en lo que es en San Jerónimo de Tuná. Vivimos un lapso de tiempo, por circunstancias de la vida emigramos para ese lugar, y por eso me gustó lo que es para los actos, ¿no? Y ahí es lo que me inculca mi padre a querer la música folclórica. Y gracias a él es donde he llegado pues a amarlo, lo nuestro, nuestra música peruana, nuestra música folclórica,
y gracias a él también he aprendido a cantar porque él cantaba y tocaba. Mira tú, o sea, eso viene de familia, Judy. Así es, señor Genaro, y también de hecho de antemano uno también tiene que prepararse, ¿no? Para estar en la altura ya de todas las personas que se preparan en las escuelas y todo, ya también tiene que prepararse. A ver, Judy, puede ver si nos deleita con otro tema, pues otro carnavalito así picarescos. Tantos carnavales que tenemos y ya no nos recordamos ninguna de ellas. A ver, este tema lo que también dio bastante que hablar es ¿para qué me enamoré? ¿Para qué me enamoré? ¿Para qué me ilusioné? ¿Para qué me enamoré? ¿Para qué me ilusioné? Pero de ti, ¿para qué chicha me enamoré? Pero de ti, ¿para qué me enamoré? No, censura. Ah, bueno, carnaval. Qué bueno, qué bueno. ¿Con qué artistas has cruzado escenarios? Uy, con bastantes artistas, en lo que es así de renombre nacional, será pues lo que son con Susan del Perú, que hemos podido compartir en el escenario de canto andino, que son los más renombrados. También hemos compartido con Yerita Lisset escenario, lo que es en el lado de Juliá Capuno, también otro renombrado. Así sucesivamente, de hecho que te encuentras con infinidad de artistas que de algunos ni los nombres ya te recuerdas, pero tú, sí, con bastantes artistas nos hemos encontrado en los escenarios. Qué bueno, Judy. Entrevisté a una chica que canta muy lindo, debes conocerla. Polifonías Natalie, canta muy lindo, la he entrevistado. Es tu amiga, creo, ¿sí? Sí, es una amiga artista, es muy linda, tengo la dicha de conocerla, muy cercana, a su mami también, una linda persona, una persona muy agradable. Hemos estado en un concurso que realizó pues Canto Andino. ¿Ya? Ella ocupó lo que es primer lugar en este bonito concurso y he ocupado segundo lugar. Y desde ahí nos conocemos con ella, veo que le está yendo muy bien y también está pues incursionando lo que son las tunantadas, netamente, ¿no? Yo estoy por otro rubro que es los carnavales y ella está pues por el rubro de la tunantada y me alegra bastante que le vaya muy bien y que siga pues logrando ese éxito, ¿no? Es una chica muy linda, muy buena, es una persona bastante amigable. Su madre también igual, no son para nada ni envidiosos ni nada, siempre nos hemos apoyado, nos hemos dado la mano, inclusive cuando estábamos en la premiación de Canto Andino, hemos coordinado para contratar aquí orquesta, con qué orquesta, todas esas cosas, ¿no? Es una buena amiga, es claro, linda, sí. Le está yendo muy bien le está yendo. Sí, se lo merece, te digo, son dos estilos diferentes, ¿no? Tú eres carnaval y interpretas full tunantada, ¿no? Pero los dos lo hacen muy bien. Sí, gracias a Dios. Como yo digo siempre, cada artista creo que tiene lo suyo que ofrecer y lo suyo que brindar a su público, ¿no? Entonces, cada artista tiene lo suyo, como que podría decir. Claro, sí, así es. Un gusto de entrevistarte, pues, para mí es una sorpresa entrevistarte, pues, y muy pronto, pues, que pasa la pandemia para encontrarnos en los escenarios y darte un abrazo. Pues, cantas muy bonito tu carnaval, Judy. Tu despedida para Creagen, Judy. Muchas gracias, señor Genaro. Gracias a su persona por esa invitación, por esa consideración hacia mi persona. Bueno, invitarlos a todos los seguidores que se suscriban al canal de YouTube de Creagen Producciones, sigan en todas las páginas, todas las redes sociales a nuestro amigo Genaro Huaraca, quien está pues apoyando incondicionalmente a todas las artistas y también de esa manera conocerán un poquito más de todas las artistas, ¿no? Alguito que no conocían y ya se van a enterar en las entrevistas que realiza mi amigo Genaro Huaraca. Qué bueno, Judy. Bueno, es una ventana más para todos ustedes, pues, que lo estamos haciendo ya más de 12 años, ¿no? Y seguiremos, pues, en esto, pues, ¿no? Es muy bonito el trabajo que lo está realizando, señor Genaro. Le felicito bastante que no se fije, pues, si el artista es pequeño, es grande, siempre está dando ese apoyo incondicional. Gracias a su persona también por considerarme a mí. Ok, un abrazo a la distancia, Judy, ¿eh? Nos estamos viendo. Cuídate.
Igualmente, señor Genaro, cuídese bastante, un besote. Hasta pronto.